Maná escondido para vencedores. Efesios capítulo 4, versículo 11 y versículo 12. Y él mismo dio a unos como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas, a otros como pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La epístola a los Efesios nos es compartida por el hermano Adolfo de la Rosa. El tema: entrenando a los santos, llevándoles a una preparación total para la edificación del cuerpo de Cristo. Hermanos, pues estamos en este mensaje, vamos a tratar de resumir todos los asuntos del reino, la promulgación del reino, la promulgación de la constitución del reino, es decir, que es lo que gobierna a los hijos del reino. Entonces, al estar tratando de resumir, hermanos, mire, estamos cubriendo la epístola a los Efesios. La palabra Éfeso significa deseable. Indica que la iglesia en Éfeso era una iglesia deseable, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 2 y 3, o sea, habla de 7 iglesias. 7 iglesias que son, vamos a decir, toda la vida de iglesia, desde que el Señor murió y resucitó, hasta que el Señor regrese por segunda vez. Pero 3 iglesias, o sea, pierden su posición: Éfeso, Esmirna y Pérgamo. Esas 3 iglesias no permanecen hasta la venida del Señor. Solamente las otras 4, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Esas sí permanecen hasta la venida del Señor. Esto realmente, mire, se puede comparar, o sea, en el libro de Esther, se puede comparar con la reina Vasti. Vasti y Esther. Básicamente son los dos personajes que debemos de usar. Vasti, pues es como la reina deseable, ¿ve? Pero rehúsa ir ante el rey, pues, porque el rey pues la quiere lucir ahí con todos sus generales, ¿ve? Entonces eso hace que Vasti sea desechada. Y entonces, o sea, el rey Asuero, pues manda un edicto, ¿verdad?, por todo su reino, para que todas las doncellas que quieran aspirar a ser reinas, pues entonces, o sea, se alisten, ¿verdad?, y se pongan pues vamos a decir, en tratamientos de aceites, de afeites también, pues usted sabe, ¿verdad?, de todas las cuestiones de mujeres, todo lo que se tienen que hacer, ¿verdad?, para pues estar bien presentables para el rey. Finalmente, pues aquí lo vamos a decir, lo que sí es digno de resaltar, es que cuando se presentó Esther ante el eunuco, Esther le dice: vísteme como tú quieras. Y entonces, pues claro, como el eunuco conocía los gustos del rey, pues la vistió realmente como al rey le gustaba. Y lógicamente, pues eso, cuando el rey vio a Esther, pues se prendió con la belleza de Esther, ¿verdad? Entonces es como una historia muy similar a lo que pasó con la iglesia en Éfeso. Ok, entonces estamos hablando de la epístola a los Efesios y estamos hablando pues de muchos aspectos, ¿verdad? Principalmente un aspecto particular en el cual se habla a los hermanos en particular, ¿verdad? Podríamos decir desde el versículo 3 hasta el versículo 21. Pero ya versículo 22 y 23 habla del aspecto corporativo de la iglesia. Y entonces en ese sentido ya el término iglesia viene a la escena. Y entonces estamos cubriendo, ¿verdad?, como la iglesia se está revelando allí en versículos 22 y 23, entonces el libro de Efesios la revela en 7 aspectos principales a la iglesia.
Entonces, en ese sentido, pues hemos estado cubriendo la iglesia como el cuerpo de Cristo, ya la cubrimos, la iglesia como el nuevo hombre, y ahorita estamos cubriendo la iglesia como el reino de los cielos. Y si lo diríamos por derivación, ¿verdad? O sea, también, o sea, el reino de Dios. Ok, estamos en eso, hermanos, y estamos cubriendo esos aspectos. Y entonces, pues mire, sí quisiera decir que cuando estamos cubriendo este asunto de cómo la constitución del reino gobierna a los hijos del reino. Sí, o sea, la constitución del reino está en Mateo capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7. Pero cuando llegamos al último punto en Mateo capítulo 7, ¿verdad? Acerca de la vida y obra de los hijos del reino, entonces ahí hay que hacer la voluntad de Dios. Y hacer la voluntad de Dios es edificar la iglesia, ¿sí? Sobre la roca. Entonces, cuando lo desarrollamos un poco, ¿verdad? En 1 Corintios 3, edificar la iglesia sobre la roca implica que debemos edificar con oro, plata y piedras preciosas. También podemos hacerlo de una manera humanamente y podemos edificar con madera, heno y hojarasca. Pero como toda nuestra obra va a ser pasada por fuego, entonces lógicamente la madera, heno y hojarasca pues se van a quemar. Entonces, ¿qué es lo que va a permanecer? El oro, la plata y las piedras preciosas. Entonces, en ese sentido, hermanos, estamos hablando, ¿verdad? De que Dios quiere edificar la iglesia. Dios quiere edificar su casa sobre la roca. Pero Dios quiere edificar con oro, plata y piedras preciosas. Y entonces, en ese sentido, ¿verdad? O sea, estamos hablando de cómo realmente el oro tipifica la naturaleza divina del Padre. Cuando nosotros hablamos de la naturaleza divina del Padre, pues hablamos del oro, ¿verdad? Entonces, ¿qué queremos decir con esto, hermanos? Que realmente, pues mire, edificar la iglesia con oro, plata, piedras preciosas, pues es lo que debemos de hacer. Entonces, lógicamente, aquí cuando estamos en Mateo capítulo 7, el último punto que es edificar la casa sobre la roca, ¿sí? O sea, no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y esa voluntad de su Padre es edificar la casa sobre la roca. Cuando edificamos la casa sobre la roca debemos de hacerlo con oro, plata y piedras preciosas. Entonces, cuando nosotros hablamos de la naturaleza de Dios, o sea, es decir, el oro, la naturaleza del Padre, entonces realmente en Mateo capítulo 5 hablamos de las bienaventuranzas. Y eso en cierta manera se refiere a la naturaleza del pueblo del reino. Esa naturaleza del pueblo del reino, pues también realmente haga de cuenta que va a la par con la naturaleza divina de Dios. ¿Por qué razón? Bueno, mire, cuando vemos Mateo capítulo 13 y vemos realmente la parábola del sembrador, esa parábola del sembrador, me explicó, es a la orilla del mar. Esta palabra de la que estamos hablando aquí, de la constitución del reino de los cielos, esta es en el monte, ¿sí? Es una diferencia abismal. La parábola del sembrador, ¿me entiende? Es a las multitudes. La parábola, o aquí la constitución del reino de los cielos es a los discípulos. Digo, esas cosas debe de considerarlas realmente porque dicen mucho, ¿verdad? Ok. En cuanto estamos hablando, por ejemplo, de las
de cómo el Señor habla la parábola del sembrador a las multitudes, entonces tenemos que decir que realmente el Señor se sembró a sí mismo como la semilla del reino. Entonces, cuando el Señor se siembra a sí mismo como la semilla del reino, quiere decir que su vida y su naturaleza empiezan a ser constituidas dentro de nosotros. Eso tenemos que compararlo con Mateo capítulo 5, si usted quiere, del versículo 1 al versículo 12. Es decir, todas estas cosas también corresponden con la naturaleza divina de Dios, incluyendo más cosas, ¿me explico? Pero digo yo, hablando, pues digo, incluyendo los 7 aspectos que se mencionan de la constitución del reino de los cielos, en Mateo capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7, todos están en relación con la naturaleza divina del Padre. Y dicho de otra manera, pues eso quiere decir que nosotros debemos de participar, no solamente de la vida divina de Dios, sino también de la naturaleza divina del Padre. ¿Cómo obtenemos la naturaleza divina del Padre? La obtenemos porque cuando nosotros tenemos la vida divina de Dios, nosotros, en el caso nuestro, son virtudes humanas. En el caso de Dios, son atributos divinos. Entonces, eso quiere decir que los atributos divinos de Dios, o sea, están siendo forjados o están enriqueciendo nuestras virtudes humanas. ¿Ve? Entonces, nuestras virtudes humanas son fortalecidas, enriquecidas con los atributos divinos de Dios. Y entonces eso nos hace participar de la naturaleza divina del Padre. Entonces, o sea, por eso queremos relacionarlo de esa manera. Y luego después, pues, entonces, simple y sencillamente, lo queremos traer un poquito más a colación, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque si usted edifica con oro, plata, piedras preciosas, pues el oro tipifica la naturaleza divina del Padre. Y entonces eso quiere decir que nosotros debemos edificar sobre el fundamento que ya ha sido puesto y el cual es Jesucristo, o sobre Él mismo como la roca. ¿Ve? Necesitamos edificar nada más con la naturaleza divina del Padre, con el oro, ¿sí? Entonces, eso quiere decir que, pues yo no puedo edificar con madera que tipifica mi propia naturaleza humana, ¿ve? No puedo edificar con heno, pues que en realidad, digo, pueden ser muchas cosas, ¿verdad? Que yo pienso, que yo creo, que a mí me parece, o tratar de hablar muchas cosas de una manera humana, natural, que no tiene nada que ver con Dios, así, realmente, ¿ve? Entonces, todas esas cosas, hermanos, o sea, están aquí en la mesa, están aquí en este asunto pues digo, del reino, ¿verdad? En cómo está funcionando este asunto de la constitución del reino de los cielos, ¿verdad? Cómo operan los hijos del reino y cómo trabaja todo esto. Y principalmente cuando venimos a la voluntad de Dios, que es edificar la casa sobre la roca. Entonces hay que edificar con oro, plata y piedras preciosas. Mire, el oro decimos que nunca cambia y que nunca deja de ser. Por eso tipifica la naturaleza divina del Padre, porque pues nunca cambia, nunca deja de ser, siempre es, ¿ve? Así. La plata tipifica la redención del Hijo. Eso quiere decir que cuando el tabernáculo se levantaba, ¿me entiende? El tabernáculo se levantaba por 20 tablas que se ponían en un costado y 20 tablas que se ponían del otro costado y luego 8 tablas al frente. ¿Qué quiere decir? Cada tabla tenía 2 espigas. Y esa, mire, la madera tipifica la naturaleza humana. Pero entonces, o sea, entonces las tablas eran revestidas con oro, con la naturaleza divina de Dios.
¿Ve? Y entonces las tablas tipifican nuestra naturaleza humana, pero nosotros no podemos edificar con pura madera. ¿Ve? Sí, madera, pero revestida con oro. Sí está bien, ¿verdad? El arca del testimonio también era madera de acacia, pero revestida de oro. Y bueno, finalmente, pues tenemos ya las piedras preciosas, que son la transformación que recibimos, ¿verdad?, del Espíritu Santo. Hermanos, aquí paramos y continuamos en esto. Amén.